Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de la serie de I Never Logged Out, una creación del canal TEDLOAD. Pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales vistos previamente. En episodios anteriores, descubrimos que el servidor de Team Fortress 2 no funciona como un simple espacio de juego, sino como una prisión digital capaz de retener algo más que datos. Cuando un jugador muere dentro del servidor, su desconexión no siempre ocurre. Su conciencia puede quedar atrapada, fragmentada y corrompida. Seguimos la historia de varios jugadores, Ryan, Mark y Kevin, que entraron al servidor como una partida normal, pero fueron cazados uno a uno por entidades anómalas. Aquellos que murieron no desaparecieron por completo, continuaron enviando mensajes, manifestándose como sombras digitales o archivos corruptos, demostrando que algo en ellos seguía activo dentro del sistema. También se reveló la existencia de Engineer.exe, no como un simple enemigo, sino como un mecanismo del propio servidor, una entidad encargada de marcar, perseguir y ejecutar el proceso de captura. A esto se suman los llamados oyentes, jugadores atrapados que no parecen completamente hostiles, y la insinuación de un culto que utiliza el fuego, la transferencia de identidad y la corrupción como parte de un ritual más grande. Aquí no hay escape, solo estados distintos de estar atrapado. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos cómo continúa la trama. El siguiente video se llama The Forsaken Rise, y la descripción dice: los jugadores desaparecidos no fueron eliminados, fueron transformados. Una secta enmascarada está atrayendo a los jugadores muertos al juego, convirtiendo sus almas en soldados renegados. Ryan sigue vivo, pero sus amigos no. Y ahora, el juego te está observando. Tú eres el siguiente. Debido al título del episodio, es importante recordar quiénes son los Forsaken, introducidos desde el segundo episodio de la serie, jugadores que murieron dentro del servidor, pero a quienes el sistema nunca dejó ir, convirtiéndolos en entidades rotas que aún caminan dentro del juego. El episodio comienza mostrando las consecuencias de una expedición fallida, 2 soldiers corrompidos, uno muerto en el suelo y otro de pie. Luego, una hora después, a través de una comunicación por radio desde la base Blue, se solicita un informe sobre un equipo de reconocimiento enviado a unas ruinas nevadas. 2 Demoman responden que 2 soldiers ingresaron a la estructura y nunca regresaron. Lo que parecía una emboscada común se volvió algo distinto, ya que algo salió de la estructura siguiéndolos. Según explican, al principio parecía un spy, pero su forma de moverse no era natural. Solo uno de los soldiers regresó, pero no estaba herido, estaba cambiado. La escena retrocede entonces para mostrar lo ocurrido antes del reporte. Uno de los Demoman llega al lugar y se encuentra con ese soldier alterado. Al notar que no se comporta como un soldier normal, decide eliminarlo. En la conversación posterior, uno de los Demoman plantea que podría tratarse de un spy. Sin embargo, el otro lo descarta de inmediato. No era un spy disfrazado, sino un soldier alterado por uno. La conclusión es clara y perturbadora para ellos. Los spies ya no se limitan a copiar rostros, ahora modifican a sus víctimas desde el interior, dejando algo dentro de ellas. La escena cambia de ubicación y nos sitúa en la base Blue, a las 1 AM. Allí se observa a 2 heavies corruptos disparando sin detenerse. Frente a ellos se encuentra un grupo que intenta contener la situación. El Engie advierte que no deben permitir que los heavies se acerquen a la bomba, dejando claro que el contacto directo representa un riesgo crítico. Ante la amenaza, un Pyro ordena incinerarlos, y el Engie activa un dispositivo que provoca una explosión en la posición de los heavies, aparentemente eliminándolos. Esta secuencia refuerza una idea clave del episodio: los Forsaken ya no pueden ser tratados como aliados, y la única forma de detenerlos es mediante una eliminación inmediata, incluso si eso implica sacrificar mercenarios que alguna vez fueron jugadores. La escena cambia nuevamente y nos sitúa en la base Red, a las 2:30 AM. Allí vemos a Ryan, el scout, atado a una silla frente a un médico con ojos amarillos.
Confundido, Ryan pregunta dónde está y qué ocurrió con sus amigos. El médico le responde que no está prisionero, sino preservado, aclarando que fue llevado al mismo lugar que los demás, pero que, a diferencia de ellos, no se quebró. Ante la pregunta de quién los tomó, el médico revela la existencia de un grupo que cree que los jugadores nunca deberían abandonar el servidor. Según explica, Ryan no llegó allí por decisión propia, el lugar fue construido para recibirlo. En el momento en que su cuerpo dejó de responder, algo más respondió en su lugar, y así fue como ingresó al sistema. El médico confirma que sus amigos siguieron el mismo camino, aunque no juntos ni voluntariamente. Cada jugador atrapado, cada voz perdida entre el ruido del servidor, fue alguna vez alguien normal que no comprendió a tiempo en qué se estaba involucrando. Cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Según su explicación, este mundo funciona a partir de lo que queda de esos jugadores. Una orden enmascarada aprendió a atraerlos no mediante la fuerza, sino a través de reglas, construyendo un sistema que se presenta como un juego, de modo que nadie cuestione morir dentro de él. Por eso, el lugar sigue creciendo. El médico deja claro que las criaturas encontradas no son creaciones artificiales, sino resultados. Cada una fue un jugador. Esto conecta directamente con los Forsaken, jugadores que murieron, pero a quienes el sistema no les permitió marcharse, quedando convertidos en ecos defectuosos de lo que alguna vez fueron. Mientras el ciclo no se rompa, Ryan corre el riesgo de terminar exactamente igual que ellos. La escena avanza hasta la base Blue, a las 2:30 am. Una alarma suena mientras varios jugadores intentan escapar de las entidades corruptas que han invadido el lugar. Entre ellos, vemos a un Pyro huyendo, pero es alcanzado por una explosión. Poco después, aparece el mensaje que indica que el jugador está muriendo. En ese momento, un Heavy corrupto se acerca y termina con su vida. Todo el ataque es observado a través de una pantalla por un misterioso médico del equipo Blue. A continuación, se muestra la perspectiva del Pyro tras su muerte, atrapado en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Con dificultad, advierte que ya puede oírlo, aclarando que no está detrás de él, y que si deja de hablar, esa entidad tomará su voz. Antes de desaparecer, deja un último mensaje dirigido a quienes están viendo este video, pidiéndoles que no los busque. La escena corta nuevamente y muestra el cuerpo del Pyro ya sin vida, frente al Heavy corrupto que lo asesinó. Acto seguido, el video abandona por completo el entorno del juego y se traslada al mundo real. Allí vemos a una persona sola, frente a la tumba de Ryan. En la lápida, descubre un papel arrugado que, según comenta, no estaba allí antes. Al estirarlo, revela un dibujo de un scout del equipo Red, claramente corrompido, acompañado por la frase "Sigue observando". La persona reconoce de inmediato al personaje, era de Ryan, y confirma que él mismo se dibujó así antes de morir. Incapaz de explicar cómo ese papel apareció ahora en su tumba, la escena se corta abruptamente. La escena se traslada nuevamente a Ryan, sentado frente a un televisor apagado. A través de un altavoz, una voz le pide que no se mueva y que se limite a escuchar, indicándole que todo lo que necesita comprender está frente a él, en la pantalla. Ryan intenta observar su entorno, pero la voz lo corrige de inmediato. Nada a su alrededor responderá, y si no presta atención al televisor, seguirá sin entender lo que ocurre. Cuando Ryan fija la mirada al frente, el televisor se enciende y vuelve a aparecer el médico de ojos amarillos. Este le explica que Ryan ya ha visto fragmentos de la verdad, pero no la razón detrás de todo. Según el médico, la sustancia utilizada por el culto no fue creada para producir monstruos, sino para traer de vuelta a los jugadores, intentando separarlos de aquello que quedó adherido a sus almas tras morir. Cuando un jugador muere en el servidor, algo permanece: miedo, rabia y recuerdos, y es precisamente de estos restos de conciencia de lo que se alimenta el culto. El compuesto, explica, puede reactivar el cuerpo y empujar la corrupción fuera, no de forma permanente, pero el tiempo suficiente para evitar que el proceso se complete. Aclara que los amigos de Ryan no se perdieron, sino que fueron transformados, como muchos otros. Algunos se convirtieron en Forsaken, otros perdieron su piel, y otros aprendieron a sonreír sin boca. Todos ellos fueron jugadores. El médico añade que existen muchos más, algunos ocultos en los mapas,
otros en el código e incluso dentro de jugadores que aún creen estar vivos. Y justo antes de revelar qué ocurrió realmente con los amigos de Ryan, la escena cambia. Ahora se muestra a los personajes corruptos reunidos en la base Blue, mientras una voz les habla directamente, recordándoles que alguna vez fueron jugadores, que fueron abandonados, desconectados y borrados. La voz afirma que el culto les devolvió forma y propósito, proclamándolos como Forsaken, y llamándolos a alzarse no por rabia, sino como una respuesta final al mundo que los dejó atrás. En ese momento se revela que quien pronuncia el discurso es el mismo médico Blue visto anteriormente. Al finalizar sus palabras, los corruptos reaccionan celebrando. Tras el discurso del médico, el video introduce un nuevo informe que deja clara la magnitud de la amenaza. Los Forsaken son descritos como entidades extremadamente resistentes, no sienten dolor, no dudan, y hasta ahora ninguna arma ni estrategia ha logrado destruirlos. Cada intento termina en silencio. Sin embargo, se confirma un hallazgo clave. Su base ha sido localizada, oculta y vigilante. Con el objetivo de obtener respuestas, se envía a un Engi en misión de reconocimiento. Desde su punto de vista vemos el interior de la base, pero su presencia es detectada rápidamente. Las alarmas se activan, y durante la huida es rodeado por médicos corruptos, quedando su destino en suspenso. La escena cambia entonces a una mina secreta a las 4 AM, donde un Demoman y otro Engi se preparan para investigar. Se deja en claro que nadie ha regresado de ese lugar. Ante la falta de sensores, el Demoman decide entrar primero, estableciendo una regla simple: si desaparece, no debe seguirlo. La escena corta y se revela el destino del Engi atrapado antes. Aparece capturado, inmovilizado y cubierto de sangre, frente a un médico. Este le habla con calma perturbadora, explicando que, aunque su mente olvide cómo ser humano, sus manos seguirán recordando cómo construir. Acto seguido, se muestra el proceso de su transformación en una entidad corrupta. La escena avanza hasta las 4 AM, regresando a la mina secreta. Al no recibir respuesta del Demoman, el Engi decide entrar por su cuenta. La perspectiva cambia su punto de vista, mostrando el interior del lugar, cuerpos sin vida esparcidos por la mina, evidencia de que nadie salió de allí con vida. Un sonido extraño lo guía a través de los túneles hasta encontrar a su compañero. Este episodio confirma que They Never Logged Out ya no trata de una simple corrupción del servidor, sino de un sistema consciente y organizado. La desaparición de los jugadores no es un error, es el resultado de un proceso diseñado para impedir que alguien se desconecte por completo. El culto demuestra que la muerte dentro del juego no es un final, sino una transformación. Los Forsaken no son monstruos creados, sino jugadores reutilizados, despojados de su identidad y reconfigurados para servir al sistema. No sienten dolor ni duda porque ya no queda nadie dentro que pueda resistirse. Las escenas en la base Blue y en la mina dejan claro que cada intento de investigar solo alimenta el ciclo. La corrupción ya no imita, se instala, deja algo dentro y reemplaza lentamente a la persona original. Aún así, no todo queda completamente resuelto. La historia de Ryan sigue siendo ambigua. Primero lo vimos atrapado en el entorno blanco y negro, donde su propio amigo, ya corrompido, le disparó. Más adelante, aparece completamente afectado por la corrupción, hasta que interviene el médico de ojos amarillos. Lo que ocurre ahí no parece ser un rescate, sino una interrupción. El médico lo dice claramente después: Ryan, a diferencia de otros jugadores,
no se quebró, su proceso no se completó. Esto sugiere que Ryan no fue liberado ni curado, sino preservado, mantenido consciente y funcional, atrapado entre lo que era y lo que el servidor intenta convertirlo. Sin duda alguna, la serie ya va aclarando varias cosas a medida que van saliendo nuevos episodios. Y por lo mismo, estaremos esperando futuros capítulos para saber cómo continúa la trama. Recuerda que también puedes apoyar al creador para impulsar sus proyectos. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.